Buenas noches a todos, mi nombre es Miguel García. En esta oportunidad vamos a analizar el caso de Cambridge Analytica y Facebook desde tres ópticas o teorías filosóficas. Principalmente pues vamos a hacer un pequeño resumen del caso, el cual trata sobre un investigador que desarrolla una aplicación en el año 2016 por medio de Facebook, en la cual inicialmente 270.000 usuarios aproximadamente accedieron a esta encuesta. Luego de esto, esta encuesta se extendió en cuanto a la toma de datos, ya que no solo se recopiló información de los participantes, sino de las personas alrededor de estos participantes, incrementando el número a unos 87.000 millones de personas. Esto genera que Facebook venda estos datos recopilados directamente a la consultora Cambridge Analytica, una consultora política, la cual utilizó estos datos para hacer un marketing personalizado y en pro de la campaña del hoy presidente Donald Trump, y quien para ese año 2018 ganó las elecciones también, gracias a este tipo de manipulación mediática o de masas. Entonces, empezando por la primera teoría, que es el utilitarismo, vamos a ver o analizar desde qué óptica se puede juzgar, ya que si bien hubo una sanción para la consultora, la cual tuvo que cerrar, y una sanción para Facebook, donde tuvo que pagar una multa muy grande en cuanto a dinero, quedan muchos vacíos que solo se responden en este caso con la ética y con la filosofía directamente. Entonces el utilitarismo es una de las primeras teorías que nos plantea que se enfoca más que todo en decidir cuál fue el beneficio, si el beneficio fue mayor que, digamos, la consecuencia. Entonces, en este caso es muy importante tener en cuenta que si bien hubo un beneficio grande para las personas, para los votantes o seguidores de quienes pensaban que era mejor un país bajo la dirección de Donald Trump, eh, igualmente fue un aspecto negativo para las personas que no lo pensaban, y adicionalmente para las personas a las cuales se les vulneraron los derechos en la toma de datos sin un consentimiento explícito. Más aún cuando la encuesta fue presentada inicialmente para temas totalmente diferentes que para temas políticos o de campaña. Entonces, desde esta perspectiva o teoría, es fácil que se pueda justificar este tipo de acto, ya que es una teoría que siempre se basa más que todo en los datos fríamente, sin tener en cuenta otros aspectos, como podemos ver con la siguiente teoría, que sería la deontología, la cual es muy contraria a la primera, ya que esta sí plantea principalmente que todo se debe hacer desde el deber. Y desde el deber se plantea que para este caso las personas no pueden ser utilizadas como medio para un fin. Esta teoría nos lleva a juzgar este acto, o nos lleva a juzgar los actos desde
desde el valor humano y en este caso pues los derechos fundamentales. Nos lleva a preguntarnos simplemente si se vulneraron o no los derechos, si se vulneró la autonomía, la libre elección y sobre todo el consentimiento para la toma de estos datos y para el fin que se utilizó finalmente. La respuesta es muy simple, la respuesta es que sí, se vulneró. Entonces, bajo esta teoría, sí podemos clasificar el acto cometido por tanto por Facebook como por la consultora como un acto inmoral. Pues hay que tener en cuenta que se engañó inicialmente a los usuarios participantes y además de esto se extendió la toma de datos a personas que nunca dieron su consentimiento o que ni siquiera participaron en la encuesta. Entonces podemos decir que bajo la teoría del utilitarismo, la pregunta es simple. La pregunta es si se generó más beneficios o más daños. Y fríamente podríamos decir que sí se generó más beneficios tanto para la campaña del presidente Donald Trump como para Facebook al realizar una venta de datos significativa y para la consultora que adquirió esta compra y con estos datos pudo desarrollar un marketing político personalizado. Por el contrario, podemos preguntarnos, bajo la teoría deontológica, si se vulneraron derechos fundamentales. Entonces, como anteriormente lo dije ya, sí se vulneraron, por lo tanto sí sería un acto inmoral. Pero falta una pregunta más, una pregunta que nos lleva a preguntarnos y que puede ser un poco difícil de responder. Y esta surge bajo la teoría filosófica tercera, que sería la teoría de la virtud, la cual, más allá del hecho, nos lleva a preguntarnos qué tipo de persona o de profesional avala una decisión así, qué tipo de equipo de trabajo, por ejemplo, de Facebook, avaló que se hiciera uso de estos datos que eran inicialmente para otro tipo de cosas que se pudieran vender y luego desde la perspectiva de la consultora política qué tipo de profesionales que trabajan acá eh, avalaron la decisión de hacer uso de estos datos para manipular a las masas y manipular el voto de todo un país. Entonces acá nos lleva a preguntas incómodas como alguna que me hice yo mismo al investigar sobre estos datos y bajo esta teoría, y es qué pasaría si algo similar ocurriera, digamos, en mi futura carrera como profesional futuro, donde yo siempre he querido trabajar en una biblioteca si me enfrentara a un dilema similar. Y la respuesta me lleva a varios puntos. La respuesta no es tan fácil o simplista, no quisiera dejarla solo así, sino verla desde una perspectiva más real. Pues ya que desde la virtud uno puede decir o tener la virtud de decir que siempre se va a actuar con ética. Y por supuesto, creo que todos de alguna u otra forma actuamos tratando o creyendo de hacer lo correcto. Sin embargo, hay situaciones en la vida donde eh, la necesidad, la dependencia económica o laboral nos lleva a no siempre ir por la línea de la virtud. Esto puede ocurrir mucho y para poner otro ejemplo, un ejemplo simple es lo que pasa en nuestro país, ya que la política eh,
se maneja bajo un sistema de corrupción. Creo que es algo innegable y lo llevo allá porque es la mejor respuesta y es que aunque cualquier persona llega allá con las mejores intenciones, el mismo sistema que ya existe por el cual funciona la política los lleva a de alguna u otra forma ensuciarse las manos, porque si no es así no van a obtener nada de lo que de pronto quieren implementar. Entonces son situaciones reales, más allá de, digamos, de la teoría filosófica, y que además es importante tener en cuenta que la ética y la filosofía no deben ser solo conceptuales, no deben ser solo teóricas, sino que además deben ser eh, de aplicación o prácticas. Y nos lleva a veces a pensar en este tipo de, de conceptos que propone, por ejemplo, esta tercera teoría, la cual pues suena bien, suena correcta, moralmente correcta, pero que la realidad nos empuja a otro tipo de decisiones que no son las mejores ni las más morales. Y entonces, llegando a una reflexión, podemos decir que desde la óptica del caso de lo que los peligros que representan hoy la tecnología, el problema como tal pues no es tanto la recolección de datos, sino es más el uso que se le está dando en cuanto a que con este tipo de datos, con este tipo de estudios, métricas y demás que usan no solo Facebook hoy en día, sino cualquier red social, aplicación y demás, están atacando las vulnerabilidades de todos sus usuarios. Porque si bien hablamos del marketing político, el marketing económico es algo que está desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos para dormir. Entonces es importante también analizar eso y eso me lleva a otra pregunta de cierre y es si realmente como sociedad estamos analizando y regulando adecuadamente la tecnología o si ésta está avanzando mucho más rápido de nuestra capacidad de regularla. Otro punto importante de cierre es que al hacer este tipo de marketing actual en lo que sería una democracia, donde se supone que se vota en conjunto, pero antes de votar se debate en conjunto, lo que estamos viendo es que las redes sociales, por ejemplo, peor que los medios de comunicación, nos están generando una especie de burbujas, ya que se nos muestra solo el punto de vista que queremos ver. Si nos muestra un punto de vista diferente político, nos lo muestra demonizado, nos lo muestra de una manera en la cual no podemos ser objetivos, sino que nos empuja a todos desde la individualidad a ser algo apasionados o fanáticos, pero sin que tengamos alguna especie de criterio propio más allá que el que nuestra burbuja nos está dando. Y entonces, como punto final, no quiero dejar de recalcarlo, vemos el dilema también del profesional, que aunque quiera ser éticamente correcto, el sistema lo empuja a todo lo contrario, porque el sistema premia resultados, no un buen actuar. Y más cuando podemos hablar de un ejemplo de un trabajador que requiere salvaguardar su empleo y sabe que ir en contravía de pronto del sistema lo va a llevar a perderlo.
Es un ejemplo muy simple y es algo que pasa, que se ve a diario y que creo que como sociedad no podemos negarlo porque no podemos simplemente quedarnos en teorías que de alguna u otra forma se quedan en lo utópico en una sociedad como la nuestra.